doy la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, sobre todo en estas fechas que supongo que todo el mundo está muy, muy ocupado. Vamos a hablar hoy sobre ser autónomo en España, tener una empresa en Estonia y tener ambas cosas a la vez. ¿Qué significa cada uno de estos entornos y cómo combinar ambas cosas y cuáles son las ventajas de tener ambos escenarios? Si tenéis cualquier duda, desde ya mismo podéis preguntar en el botón que aparece en la parte de abajo, preguntas y respuestas, Q&A, si tenéis configurado Zoom en inglés, y al final de la presentación las contestaremos todas en orden. Bueno, para empezar, presentarnos. Hoy estamos en el webinar mi compañero Pablo Calvelo, que es asesor contable y fiscal en Companio. Y bueno, Hola, yo ¿qué que tal? Buenas tardes a todos. perdón, Pablo. Y yo que soy, bueno, el jefe de operaciones en Companio y también envoy del programa e-Residency de Estonia. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? En principio, presentar también Companio. Si no sé hasta qué punto conocéis la empresa, nos gusta presentarnos como vuestro socio estratégico en el mundo empresarial digital. Esto nos apoyamos o la forma en la que queremos ser vuestro socio es apoyándonos estos 4 pilares que son facilitando la incorporación de vuestra empresa, haciendo lo que sea muy, muy sencillo, que sea completamente online y sin ningún tipo de burocracia. En segundo lugar, haciendo una gestión contable inteligente. Eso es nuestro servicio principal, el hacer que la presentación de la contabilidad para vuestra empresa sea lo más sencillo e intuitivo posible a través de nuestra herramienta online. Por supuesto, cumpliendo estrictamente con toda la normativa. Si algo caracteriza a Companio es que somos muy, muy estrictos, en cuanto a las actividades que soportamos, en cuanto al tipo de operaciones que se pueden realizar, de forma que vuestra empresa o vuestra gestión de autónomos en España sea 100% acorde con la legislación tanto de Estonia como de España como europea. ¿Vale? En esto quizá nos diferenciamos de otros proveedores. Y por último, el facilitar la contratación internacional. Es algo que venimos ofreciendo desde hace 2 meses. Cuando vuestro proyecto, si vuestro proyecto crece y necesitáis contratar a empleados en el extranjero, dentro de la plataforma Companio también vais a poder hacer esto. Entonces, vamos a ver un poco, en primer lugar, eh, ¿cómo se compara ser autónomo en España con tener una empresa en Estonia? Eh, y después de ver esta comparativa, vamos a ver las ventajas de tener ambas opciones. Pero quizá me gustaría junto con mi compañero Pablo dejar muy, muy claro lo que significa cada una de estas cosas, ¿no? Y aquí tenemos una comparativa en diferentes apartados. Entonces vamos a ir uno a uno para dejar muy, muy claro cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el alta. ¿Qué significa el alta de autónomos y qué significa el alta de una empresa en Estonia? Entonces vamos a comenzar con autónomos. Pablo, el alta de autónomos, ¿cuánto cuesta y cuál es el proceso? Perfecto, Miguel. Muchas gracias por la introducción. Bueno, para el alta de autónomos con nuestra empresa sería completamente gratuito, ¿vale? Tanto el modelo 036 como el 037 de la agencia tributaria y también la inscripción en la seguridad social no tiene ningún tipo de coste. Es un cargo que nos hacemos realmente cargo nosotros del proceso. Siempre tenemos una pequeña meeting introductoria, ¿no? También para conocer un poquito más al cliente, la actividad que desempeña y una vez tenemos toda la información, pues realmente lo llevamos a cabo nosotros de forma completamente gratuita y se incluye ya en nuestro servicio, vamos, mensual. Entonces, por eso no hay nada de qué preocuparse. Perdonad un momento, que he visto ahí que había un título que estaba incorrecto, entonces lo he cambiado muy rápido. Perdonad, vuelvo a compartir pantalla.
Está claro que esto es en directo. Cosas del directo. Vale, entonces, como ha explicado Pablo, eso sería el alta autónomo. El alta de empresa en Estonia, bueno, con Companio se realiza en 5 minutos, es decir, hemos creado un asistente en 3 pasos y el precio del alta ahora con la oferta son 265 euros masiva, pero necesitáis la tarjeta de e-Residency. La tarjeta de e-Residency, perdón, se solicita a través de la página de la Policía de Estonia y, perdón, tiene un coste de 110 euros renovables cada 5 años. Es decir, cada 5 años hay que volver a pagar esos 110 euros, con lo cual es algo también a tener en cuenta. Vale, eso sería el alta. Pagos mensuales. ¿Qué pagos tienes que hacer mensualmente como autónomo, Pablo? Vale, pues como autónomo, realmente, como tal, sería la cuota de autónomos, ¿no? Que es lo que pone aquí, pago al Estado. No es más que la cuota de autónomos, que el primer año estaría bonificada, se llama tarifa plana esto, y sería de aproximadamente unos 78 euros al mes el primer año. Después crecería y se convertiría en unos 290 a partir del primer año. Esto tiene excepciones. Si en ese primer año se factura menos que el SMI, que es el mínimo interprofesional, se podría extender esta tarifa plana bonificada un poquito más en el tiempo, hasta aproximadamente un año y medio, incluso 2. Y también si, por ejemplo, existen ciertas excepciones como ser víctima de violencia de género o algunos casos que contempla la ley, también se podría ampliar un poquito más lo que es la cuota bonificada, ¿no? En el tiempo. Pero normalmente, la mayoría de los casos, la duración será de un año, 12 meses. Y después, bueno, con Companio, la tarifa estándar que tenemos son de 49 euros al mes según número de facturas. No confundir tampoco con facturación. Nosotros nos da igual el tipo el volumen de facturación que tenga cada autónomo. Simplemente contamos por facturas por número de facturas porque es realmente la carga de trabajo que tiene el contable, ¿no? Entonces, normalmente con nuestra tarifa estándar, que son 49 euros al mes, para la mayoría de los clientes es suficiente, incluye hasta 20 facturas al mes y con eso, como decimos, es perfectamente suficiente para la mayoría de nuestros clientes. Gracias, Pablo. Respecto a una empresa en Estonia, no existe en Estonia algo parecido a un pago de una cuota de autónomo, con lo cual el pago al Estado mensual es cero. Y luego lo que es la cuota que cobra Companio relativa a la gestión de tu empresa mensual, presentación de impuestos y poder utilizar nuestro dashboard online para gestionar, perdón, el panel de control de tu empresa online para gestionar tu empresa. Esto tiene un coste de 79 euros al mes masiva, dependiendo también del número de facturas que subas a la plataforma, pero en general la mayoría de los clientes están en el rango de esta cuota mensual mínima. No hay ningún otro pago mensual y está todo incluido. Eso sí, una vez al año es obligatorio presentar el informe anual en Estonia para, de lo cual se encarga o está incluido también en Companio, pero tiene un coste que pagas una vez al año de 250 euros. Es un pago anual único en concepto de presentación del informe anual, ¿de acuerdo? Bien, estos serían los pagos en cuanto a alta y pagos mensuales. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales, contables que tenemos como autónomo, Pablo? Vale, pues aquí realmente las obligaciones como tal para los autónomos sería la presentación del libro de ingresos y ventas, que lo hacemos nosotros, por supuesto también va incluido en el precio, y después la presentación de ciertos modelos. Aquí hemos puesto realmente los más básicos porque dependiendo del régimen en el que cotice cada autónomo y la actividad que desempeñe, si tiene trabajadores a cargo, si realiza retención en facturas o no, ahí se presentarán unos modelos u otros. Pero realmente los más básicos, los que presentamos prácticamente en el 100% de los casos, son los siguientes, que sería el 303, que es el del IVA trimestral, el 130, que es también del IRPF trimestral, el 349, que es el de operaciones intracomunitarias, cuando facturamos a través de nuestra empresa en Estonia, bueno, cuando damos el servicio, perdón, a través de Companio Remote en Estonia, ya vendría, ¿no? Ya habría que presentar este modelo porque es una factura intracomunitaria, al fin y al cabo. Y después, por último, sería el 390, que no es más que el modelo del IVA anual, el resumen de los 4 303 que se presentan a lo largo del año.
Esos serían los principales modelos. Después, como dije, hay más, pero para tampoco liarlo mucho, quisimos poner simplemente los más básicos para que os hagáis una idea, ¿no? Simplemente, de los que trabajamos. De acuerdo, Pablo. Respecto a una empresa en Estonia, las obligaciones que tienes es la contabilidad empresarial, es decir, presentas la contabilidad de tu empresa, no como un freelance, no como un autónomo. Esa contabilidad se hace mensualmente, no es algo trimestral como en el caso de autónomos. Y además, lo que he comentado antes, hay que presentar una vez al año el informe anual. Es obligatorio, tanto la contabilidad mensual como el informe anual. Bien, a nivel de tributación, Pablo, ¿cuál sería la tributación de autónomos? Perfecto. Pues en este caso, la tributación de autónomos sería simplemente, funcionaría bajo el mismo sistema que un trabajador por cuenta ajena. Iría a través del IRPF, como todos sabemos, es un sistema que va por escalas. A más factures, mayor será el ratio que se aplique y parte de un 19%, que si mal no recuerdo hasta unos 12.000 y pico euros brutos anuales, y después pues va subiendo a un 24%, a un 30%, a un 40%, hasta llegar a un 47%. Esto ya sería a partir de los 300.000 brutos anuales, que son realmente cifras a las que poca gente, ¿no? Actualmente en España llega. Pero bueno, simplemente es eso, es un sistema que es por escalas y va del 19 al 47, aunque normalmente, en la mayoría de los casos, la media puede ser de un 23 o un 24%, más o menos. Perfecto. Cuando tienes una empresa en Estonia, tu empresa solo tributa en el momento que se haga reparto de dividendos. En ese momento, la empresa pagará un 25% neto sobre esos dividendos que se distribuyen. Recordar, es una vez al año, después de presentar el informe anual y en el caso de que tu empresa haya tenido beneficios, puedes repartir dividendos. La cantidad que repartas es también opcional. Puedes repartir más o menos en función de esos beneficios. Y aquí querría destacar que la diferencia por lo que es llamativo tener una empresa en Estonia es el momento en el que se pagan impuestos, el momento en el que se tributa. Como veis, el 25% no es tampoco muy diferente respecto a otros países de la Unión Europea, pero la gran diferencia es el momento en el que se tributa, solamente cuando hagas ese reparto de dividendos. El resto del tiempo, el pago de impuestos es cero, 0%. Bien, una vez visto eso, vamos a ver las ventajas. Ventajas de ser autónomo, Pablo. Bueno, pues como ventajas, quisimos aquí recoger el acceso, ¿no?, a ciertas subvenciones, tanto autónomos, tanto nacionales como autonómicas. Es verdad que cada vez tenemos la impresión de que se dan un poquito menos, pero bueno, existen, se pueden solicitar, siempre intentamos informar al cliente al respecto de las que se pueden optar. Y bueno, esto también incluía los kits digitalizadores, tan famosos en los últimos años, y por último, la extensión de la tarifa plana, que como hablé antes, en determinados casos, cuando no se supera el SMI o bajo ciertas características, se puede extender un poquito más ese año, ¿no?, de bonificación de la tarifa plana, de la cuota de autónomo, y extenderlo pues hasta año y medio o dos normalmente. Bien, cuando, en una empresa en Estonia, además de yo lo que destacaría como ventajas, primero la facilidad en cuanto a dar de alta a esa empresa, facilidad, rapidez. También es algo muy económico comparado con, no con autónomo, pero sí con abrir una empresa en cualquier otro país de la Unión Europea. A nivel fiscal, la tarifa esta de 25% neto, solamente en el momento que se reparte dividendos, es también una gran ventaja, sobre todo cuando tu negocio está comenzando, que probablemente no tengas beneficios o no puedas repartir dividendos. Durante todo ese tiempo no vas a pagar nada de impuestos. Y luego, además, como una ventaja extra, también me gustaría destacar lo que es la comunidad, tanto la comunidad de e-residents como las asociaciones de ayuda que pone Estonia a disposición de todos los emprendedores. En primer lugar, el ecosistema de e-residents, ahora mismo hay más de 100.000 e-residents en todo el mundo. Es una comunidad en la que puedes encontrar alguien que te ayude en cualquier tipo de actividad.
con la que puedes, fácilmente vas a poder establecer lazos y relaciones. Y luego, respecto a asociaciones de ayuda, hay más de 200 asociaciones de ayuda en Estonia que están disponibles no solamente para nacionales de Estonia, sino para cualquier persona que tenga una empresa en Estonia. El acceso a esas asociaciones es 100% online, con lo cual vais a poder acceder igual que cualquier ciudadano de Estonia. Cuando hablo de asociaciones de ayuda me refiero a incubadoras, aceleradoras, búsqueda de inversión, etcétera. Hay todo tipo de asociaciones. Bueno, hay más de 200 actualmente, ¿no? Y me parece una gran ventaja de la que nunca se suele hablar y es poco conocida, pero como emprendedor que soy yo también, lo valoro mucho. Por último, me gustaría hablar de contratación de empleados. Cuando tu proyecto está creciendo, pues al final necesitas ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo contratas empleados siendo autónomo, Pablo? Vale, pues realmente siendo autónomo el sistema no cambia demasiado. Se puede contratar a nivel nacional siempre, bien sea por cuenta ajena o bien sea contratando a otro freelancer a través de un contrato un poquito más especial. Y realmente en esto no hay mucho No que hay hablar. mucho que Sí hablar. es verdad Sí, que dependiendo del régimen en el que cotice el autónomo puede haber ciertos límites a la contratación. Hay determinados regímenes que exigen, ¿no?, que haya un máximo de empleados, a lo mejor pues de 6 o de 10, pero normalmente en el común de los casos tampoco es esto, o sea, no hay tampoco ningún tipo de límite y la contratación siempre que sea a nivel nacional dentro de España será como si fuera de una sociedad. Perfecto. Yo lo que quería comentar, cuando tienes una empresa en Estonia con Companio, hemos habilitado como una funcionalidad más el poder contratar a empleados internacionalmente en más de 80 países. Nosotros facilitamos esa contratación y permitimos que a través de la plataforma se realice el pago de las nóminas mensuales. Además, incluye el pago de todo tipo de requerimientos que tenga ese empleado dentro de ese país. Es decir, pagos a seguridad social, etcétera. Acompaño se encarga de todo. Y ese empleado estaría trabajando como cualquier otro empleado dentro de ese país, es decir, cotizaría a la seguridad social que correspondiera de ese país, pensión, etcétera. Esto me parece algo muy, muy importante cuando estás creciendo y necesitas acceder a ese mercado de contratación que hasta ahora era algo que solo se podía plantear grandes empresas, ¿no? Como yo que sé, Telefónica puede abrir una filial en Argentina y contratar allí a gente, ¿no? Pero eso, por ejemplo, un freelance, un autónomo, es algo que hasta ahora no se podía plantear, ¿no? Por los costes y la dificultad que tenía. Pues eso ahora mismo con una empresa en Estonia es 100% posible y no solo eso, sino que además es muy sencillo. Bien, pues una vez que tenemos esto claro, que para mí es muy importante tener claro qué es lo que significa ser autónomo, qué es lo que significa tener una empresa en Estonia. Ahora bien, vamos a hablar de las dos cosas. ¿Qué ocurre si yo quiero tener ambas cosas? Es decir, quiero ser autónomo en España o soy ya autónomo en España y quiero tener una empresa en Estonia. ¿Qué cosas debo tener en cuenta y cuáles son las ventajas, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que para abrir una empresa en Estonia, mi actividad debe ser 100% digital, independiente de la ubicación geográfica. Es decir, yo puedo trabajar aquí, en España, o en Francia, o en Brasil, porque no estoy atado a ninguna ubicación. Me refiero a que estoy atado porque no tengo una oficina, no tengo comprado un almacén, etcétera. Nosotros solo admitimos o damos soporte a negocios digitales, 100% digital, y la única excepción, digamos, que hay es la actividad tipo dropshipping, ¿vale? Que es una actividad que está relacionada con productos, aunque en realidad lo único que haces es poner en contacto al cliente con el proveedor, ¿no? El proveedor es el que envía el producto directamente al cliente, con lo cual tú como dueño de un dropshipping no tocas, ¿no?, el producto, no tienes almacén
ni simplemente estás actuando como intermediario un poco, ¿no? Ese tipo de actividad al final sigue siendo una actividad, un servicio digital, con lo cual es algo a lo que damos soporte. Además, damos soporte a negocios en Amazon FBA. Tenemos muchos clientes tanto de dropshipping como de Amazon FBA y tenemos ya bastante experiencia con eso. Algo también muy importante a tener en cuenta si vas a tener una empresa en Estonia es que puedes hacer determinadas actividades relacionadas con cripto. Las actividades tipo cripto son 100% legales en Estonia, están muy reguladas, lo han hecho muy bien porque lo han regulado para que, pues eso, para que sea todo muy transparente y serio, ¿no? Entonces, sin necesidad de tener una licencia tipo cripto, puedes hacer cosas tipo pagos en cripto, cripto mining, NFT. También puedes hacer inversión en cripto siempre y cuando sea a través de plataformas reguladas. Y una aclaración, aquí estoy hablando de tu empresa. Tu empresa puede hacer inversión en cripto siempre y cuando sea, perdón, a través de plataformas reguladas. También podrías pagar salarios en cripto y esas tres cosas, estas tres, cuatro cosas, son las tres, cuatro actividades que puedes hacer relacionadas con cripto sin necesidad de tener una licencia. Tu empresa puede hacer estas actividades. Si quieres hacer algo o tu empresa va a hacer algún tipo de actividad relacionada con cripto que se sale de este ejemplo que hemos puesto aquí, ya vas a necesitar una licencia. Entonces ahí ya tendrías que ponerte en contacto con una empresa en Estonia, una firma que esté especializada en gestionar ese tipo de licencia. Las licencias son bastante costosas y tienen un proceso pues medianamente complicado, sobre todo si lo comparas con abrir una empresa, y Companio no se encarga de hacer esto. Lo que sí damos soporte, o a lo que sí damos soporte es una vez que tu empresa tenga esa licencia, nosotros sí que te damos el servicio de contabilidad, impuestos mensual, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en principio puedes hacer actividades de cripto, las que figuran aquí. Si se salen de estos tres ejemplos, ya vas a necesitar una licencia, ¿vale? Y luego, esto todo es relacionado con tener una empresa en Estonia. ¿Qué tengo que tener en cuenta, Pablo, si soy autónomo y tengo una empresa en Estonia? Ujú. Bueno, seas autónomo o persona física residente fiscal en España simplemente, aunque no seas autónomo, es importante también destacar que es necesario presentar un modelo informativo, se llama modelo 720, cuando tienes una sociedad o bienes en el extranjero por un importe superior a 50.000 euros. También quiero destacar que esto no es ningún tipo de impuesto ni significa que haya que pagar algo por esto. Simplemente es por una ley de antiblanqueo de capitales y a nivel europeo se obliga a declarar los bienes siempre dentro de la Unión Europea o en el extranjero que tengan un valor superior a los 50.000 euros. Pero es simplemente a nivel informativo. No requiere, no conlleva ni directa ni indirectamente el pago de ningún tipo de impuesto por esto. Pregunta Pablo, ¿cómo se calcula esos 50.000 euros? ¿Es solamente el capital social con el que yo he abierto la empresa o ahí tengo que incluir más cosas para que Claro, se no, no calcule? solo el capital social, como sabréis, el capital social en Companio, en Sociedad Estonia, se puede hacer a partir de 1 euro. Bueno, realmente de 1 céntimo, nosotros trabajamos con 1 euro, para hacerlo un poquito más sencillo, pero no, realmente en esto se incluiría lo que tengas en las cuentas de la empresa y el valor de la empresa también en sí. Si tú tienes una sociedad en cuyas cuentas tienes un valor superior a los 50.000 euros o el patrimonio, el valor patrimonial de la sociedad es superior a los 50.000 euros, deberías de usar este modelo para declarar e informar a la agencia tributaria de tu país que tienes bienes en el extranjero por un valor superior al mencionado. Perfecto, queda claro. Yo ahora diría, ya que hemos visto un poco la diferencia o las características de ser autónomo y de tener una empresa en Estonia, hemos visto lo que hay que tener en cuenta. Yo siempre aconsejo con esta información, cuando ya lo tienes todo muy claro, haces una hoja de Excel en la que puedas ver a corto, medio y largo plazo cuál va a ser tu facturación y cuáles van a ser tus gastos
tanto en una opción como en otra o con la combinación de las dos, y así vas a ver de una forma creo que bastante clara en qué momento, porque muchas veces va a ser no cuestión de a lo mejor desde el principio ser autónomo y tener una empresa en Estonia, pero sí a lo mejor a partir de cierto momento o de cierto momento de facturación va a ser más conveniente una opción u otra, ¿no? Y para eso es muy importante ser muy claro, transparente con las características de cada opción y con las ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, vamos a ver las ventajas, ¿no? Que es lo que todos queremos saber de ser autónomo y a la vez tener una empresa en Estonia. Entonces, si quieres, empieza tú, Pablo. Claro, por supuesto. Bueno, aquí hemos puesto realmente como principal ventaja la facturación a la sociedad de Estonia de manera, bueno, retirar, ¿no?, el capital de la sociedad de Estonia de manera periódica. ¿Esto qué significa? Realmente con la opción más simple, cuando tienes una sociedad en Estonia, lo que puedes es emitir dividendos. Pero esto tiene bueno, es una opción muy simple, muy directa, pero tiene un problema y es que esta opción solo se puede realizar una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, emites dividendos en abril y después te surge un imprevisto o de repente necesitas capital en noviembre de tu empresa, no vas a volver, no vas a poder extraer más capital hasta la siguiente emisión, que será el año que viene. No hay ninguna forma en la que se pueda hacer esto de forma legal. Entonces, claro, realmente, ¿qué usando tanto Compaño One como Compaño Global, ¿qué nos permitiría? Permitiría que a través, tú siendo autónomo en España, pudieras enviarle, pudieras facturar a tu empresa como autónomo por unos servicios y de esta manera poder retirar capital de forma periódica, hacerlo pues mensualmente o trimestralmente o de la forma que a uno más le convenga, y esto eliminaría, ¿no?, la limitación principal, el principal hándicap que presenta la emisión por dividendos. A todo esto también hay que destacar que cuando usas ambos servicios puedes beneficiarte, ¿no?, de los beneficios sociales como son la seguridad social y también cotizar para la pensión. También hay que destacarlo, claro. Vale, perfecto. Bueno, yo continuaría con la parte de tener una empresa en Estonia. Cuando tu negocio, ya lo he comentado antes, pero a medida que tu negocio crece y vas a necesitar contratar a empleados, y en este mundo global en el que esos empleados a lo mejor no los vas a poder contratar en España o encuentras un país que sea más adecuado, el tener una empresa en Estonia con Companio te va a permitir hacer esa contratación de una forma transparente y sobre todo pagarlos, ¿no? Nosotros utilizamos mucho este servicio ya que somos una empresa ahora mismo con 42 trabajadores repartidos en 7, 8 países. Y bueno, hemos experimentado o sufrido, ¿no?, lo difícil que puede llegar a ser contratar a empleados en otros países y sobre todo lo difícil que puede llegar a ser pagar el sueldo, ¿no? Algo, por ejemplo, en un momento dado que teníamos un empleado en Colombia, un problema con PayPal, PayPal dejó de dar servicio y era prácticamente imposible realizar el pago del sueldo a ese trabajador, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con Panio Work es quitar todas esas trabas y permitimos que se pueda hacer en más de 80 países de una forma súper transparente para vosotros, para el dueño de la empresa. Luego, el tema de la distribución de dividendos ya es algo que lo he comentado, ¿no? La distribución de dividendos se realiza una vez al año. En un momento pagas el 25% bruto. Hasta ese momento no pagas ningún impuesto. Eso es una gran ventaja. Y, por supuesto, una ventaja que yo ya la doy un poco por sabida, ¿no? Ya casi nunca la comento, que es que todo esto es 100% digital. Jamás tienes que ir a un notario, jamás tienes que rellenar un formulario, todo se hace 100% online. Y estoy hablando no solo de nuestra plataforma, de la plataforma de Compañio con la que puedas gestionar tu empresa, ¿no?, sino también de temas como puede ser el cambio de dirección de tu empresa, ampliación de capital, agregar socios a tu empresa. Todos esos temas se pueden hacer completamente online de una forma completamente segura gracias a la firma con la e-Residency y además casi gratuito, de una forma gratuita casi todos esos trámites, ¿no? Entonces, siempre doy por hecho
esa ventaja, ¿no? Y se me olvida muchas veces hablar de ella. Y de nuevo comentar el acceso al el ecosistema empresarial internacional. Cuando eres una startup, y yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de trabajar en una startup en Madrid hace años ya en Google Campus, he vivido lo difícil que es y lo competitivo que es en España, por ejemplo, todo el tema de la inversión, las aceleradoras, etcétera. Y el tener acceso a un ecosistema mayor donde hay más oportunidades me parece algo fundamental. El poder acceder a mayores fuentes de inversión, no solamente en cuanto a números, sino en cuanto a la cantidad de inversión, ¿no? Las cantidades de las que se habla en países del norte de Europa son, por lo general, siempre mayores, al menos de lo que he vivido yo por mi experiencia en España, ¿no? En España es muy, muy difícil y conseguir una cantidad significativa en cuanto a la inversión en tu startup, en tu empresa, es casi imposible. Bien, esas son un poco las ventajas. Como siempre, como he repetido antes, lo importante es tener toda la información, sentarse y poner una balanza, ventajas, inconvenientes, aplicadas a ti, aplicadas a tu negocio y a tu momento actual que estás viviendo, ¿no? No es lo mismo cuando acabas de empezar, que cuando ya llevas 2 años trabajando, que cuando ya llevas a lo mejor 10 años y tienes un gran volumen de facturación. Esos 3 momentos son diferentes y las ventajas e inconvenientes que os acabamos de comentar son diferentes también aplicadas a ese momento. Entonces tenéis que valorar esas ventajas y cómo está vuestro negocio, el momento actual de vuestro negocio. Y vamos a hablar ahora un poco de leyes, mi tema favorito. Te voy a dejar a ti, Pablo. Esto era... Entonces, aquí hay 3 leyes o normas que nos afectan especialmente, ¿no? Cuando somos autónomos y tenemos una empresa en Estonia. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estas leyes están de nuestro lado o contra nosotros, Pablo? Claro, realmente lo que hemos buscado aquí ha sido agrupar en estos 3 puntos esos temas que causan, entre otros, hay más desinformación y también de los que nos suelen preguntar más, ¿no? Que vemos que también hay un poco de confusión en nuestros clientes. Entonces, claro, el primer tema sería el famoso Tratado de la Doble Imposición. Claro, en principio, bajo ese tratado, aquellos impuestos que uno paga en Estonia no los pagaría en España y viceversa. Pero, ahora viene el inconveniente, este tratado está pensado para hacerse entre personas jurídicas, me refiero. La sociedad que uno tenga en Estonia es una persona jurídica. Después, el residente fiscal en España, por ejemplo, será una persona física. Entonces, este tratado no se puede aplicar de una persona jurídica a una persona física. Entonces, la sociedad en Estonia pagará sus impuestos, en este caso el 20% bruto sobre los dividendos que emita, y cuando esos dividendos lleguen a España, la persona física, por el IRPF, tendrá que tributar lo que le corresponda, como si por ejemplo, tuviera acciones de Microsoft y emitieran dividendo y esos dividendos pues, fueran también al IRPF, por supuesto. Hay que distinguir que no es el mismo IRPF que con las rentas del trabajo, ¿vale? Con las rentas del trabajo llegaba, si recordamos, hasta un 47% y en el caso de los dividendos pueden llegar hasta un máximo de un 20 largo, un 26, 27%, ¿vale? No más. Entonces, claro, una cosa es el IRPF del trabajo y otra el del capital, que se suele llamar, ¿no? Entonces, en este caso no hay que alarmarse porque tampoco va a ser el 50%, pero sí que hay que destacar que se trata de doble imposición como tal, no puede aplicarse de una persona jurídica a una persona física. Después, el segundo punto, que también crea mucha confusión, sería ese mezcladillo que se suele hacer entre residencia y domicilio fiscal. Me explico. Si yo tengo mi sociedad en Estonia, puedo parar de pagar impuestos en España, aunque viva en España, o de repente si voy unos días a Estonia, ¿me entendéis? ¿No? ¿Cómo influye el hecho de tener una sociedad extranjera o dentro de la Unión Europea al hecho de pagar impuestos tú como persona física en el país donde toca residir? Pues en este caso la respuesta es muy clara, no influye en nada. Una persona física
tendrá que pagar impuestos en el país donde resida, oficial y fiscalmente. Si un español, una persona que resida fiscalmente en España, tiene una empresa, una sociedad en Italia, en Andorra o en Estonia, las sociedades, como personas jurídicas, pagarán allí sus impuestos, pero tú, como persona física residente en el país, en España, tendrás que pagar en España tus impuestos. Eso no lo va a evitar nadie, ni hay ninguna ley ni nada a lo que poder aferrarse para evitar esto. Eso va a ser 100% así. Queríamos dejarlo muy claro porque sí que es una duda que tenemos bastante en nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, si a lo mejor se abre una empresa fuera, eso me altera en algún modo lo que yo voy a tener que pagar en España como persona física. No, aquí la respuesta es muy clara y concisa, no, no altera de ninguna manera. Y bueno, el último punto que también Ay, queríamos perdón, plantear. Pablo, perdona que te Sí, dime. interrumpa, porque hay aquí siempre una duda muy grande que casi es como una Sí. leyenda urbana, ¿no? Que siempre me dice, ay, pero es que claro, si todos mis clientes están en España, entonces mi empresa en Estonia sería considerada como empresa española porque mis clientes están en España. ¿Qué hay de Claro. realidad en esto? Claro, a eso es a lo que le llamamos sustancia en un país, ¿verdad? Es un término que nos gusta emplear, muy descriptivo de la situación y realmente ya existen precedentes, existe como una jurisprudencia previa y es en el hecho del famoso tema de los youtubers, ¿no? Hace un par de añitos españoles que se fueron a Andorra, cuyo público, muchos de ellos era mayoritariamente español, y aquí también la respuesta hay que perder el miedo y es clara. El hecho de que una sociedad tenga en un país un mayor volumen de clientes o incluso el 100% de los clientes, es raro que sea el 100%, pero bueno, puede llegar a ser el 100% en algunos casos. Ese hecho per se no va a hacer sustancia en un país ni va a hacer que la sociedad automáticamente pase a tributar en ese país, aunque la inmensa mayoría de los clientes sean de ese país. Y eso se ha demostrado con el tema de los youtubers. La agencia tributaria intentó echar mano, intentó usar unos argumentos parecidos a esos para que volvieran a tributar en España y realmente no funcionó. En esto también hay que ser muy claros, sino porque una sociedad tenga el mayor volumen de clientes en un país en concreto, no va a hacer per se, si no hay más sustancias, si hay, por ejemplo, oficinas en ese país o trabajadores contratados en ese país, eso no va a hacer per se que la sociedad automáticamente tribute ahí. Además, es muy buena pregunta, Miguel, porque esto está directamente relacionado con el tercer punto, ¿no? Que es la consulta vinculante que tenemos aquí, de gente tributaria, y es, poniéndose en el peor de los escenarios, ¿qué podría pasar si la gente tributaria española decide que la sociedad X, que tributa pues, en Estonia, en Andorra o donde sea, debe de empezar a tributar en España? Vale. La gente tributaria puede pensar realmente en lo que quiera. Puede pensar que la sociedad en Estonia debe tributar en España por X o Y motivo. Eso es lo que piensa la gente tributaria de España, pero también la gente tributaria de Estonia, por otra parte, también pensará y también le convendrá que esa sociedad siga tributando en Estonia y siga siendo fiscalmente allí. ¿Qué pasaría aquí en este caso? En este caso lo que pasaría sería que se abriría un proceso de diálogo amistoso entre ambas agencias tributarias en el cual dialogarían sobre los motivos y sobre finalmente qué país, qué agencia tributaria se va a quedar, ¿no?, con la tributación de esa sociedad. Si finalmente ganara la tributaria española, pues a partir de ese momento simplemente la sociedad pasaría a tributar en España y no habría mayor problema, sería eso simplemente. También quiero destacar que este es un punto altamente hipotético, porque en toda nuestra historia nunca ha pasado nada así. Es un punto que recoge la ley, pero que a la hora de la verdad nunca se ha aplicado. En nuestra historia, más de 2.000 clientes, años de actividad y nunca hemos visto algo así. Simplemente lo queremos destacar porque está en la ley, existe una consulta vinculante relacionada, pero es verdad que nunca ha pasado. Y esta sería, por así decirlo, el peor de los escenarios. O sea, de lo que nunca ha pasado y que cuando se hacen bien las cosas de forma conservadora y, por supuesto, siempre con la ley por delante, no tiene por qué pasar nada. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Pues bien, podemos pasar ya, si queréis, a la sección de preguntas y respuestas. Como siempre, un poco nuestra filosofía, la filosofía de Companio, es dar toda la información con muchísimo detalle para que podáis estar tranquilos y porque sabemos que tener un negocio es algo muy importante y gestionar ese negocio y que podáis con toda esa información decidir de una forma muy segura. Nosotros también
como comenté en la primera o segunda página, somos muy estrictos y queremos que todos nuestros clientes cumplan de forma estricta con la legislación estonia, española y europea, que es la mejor manera de asegurarnos y aseguraros a vosotros que vuestro negocio puede crecer. Antes de comencemos la sesión de preguntas y respuestas, comentaros que se puede desde ya reservar una sesión de consultoría con Pablo a través de esta dirección web. La podéis encontrar también en la sección servicios, el menú servicios, perdón, de nuestra web, consultoría online. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas, que nos hemos extendido hoy bastante. Bartolomé nos dice hola Bartolomé. David nos dice perdona, nos mandaréis la grabación al email, gracias. Sí, es algo que hacemos siempre. Seguramente la semana que viene os llegará la grabación para que la podáis consultar tranquilamente. Un visitante anónimo nos dice, ¿cuáles son las ventajas a nivel fiscal de tener una empresa en Estonia y residir en España? Pablo, ¿qué ventajas ves a nivel fiscal? Ya lo hemos comentado un poco, pero no sé si quieres añadir algo extra, Pablo. Bueno, sin duda, claro, al final esto todo depende del perfil de cada uno, ¿no? Realmente, aunque es algo que yo pienso que a nivel general suele compensar, sí que es verdad que hay ciertos perfiles de cliente que les compensará mucho más que a otros. ¿Cuál puede ser este perfil de cliente? Pues a lo mejor ese perfil que dispone de varias fuentes de ingreso, que no depende tanto de retirar capital de una única sociedad o un único sitio, lo cual le permite acumular capital en su empresa de Estonia sin retirarlo a un 0%, que sin duda es el factor principal, ¿no? De esa ventaja principal que presenta una sociedad en Estonia. El hecho de que tú, aunque no emitas los dividendos, vas a poder acumular el capital a un 0% y te va, bueno, es un capital completamente libre de impuestos hasta el momento de la emisión. Entonces, claro, eso para esa tipología de cliente, ese perfil de cliente que tiene varias fuentes de ingreso y que lo que le interesa es tener una sociedad para acumular cierto capital ahí y que vaya creciendo con el tiempo, pues es una opción muy interesante, sin duda. Un invitado nos decía, creo que refiriéndose al pago mensual de la cuota de autónomo, decía, ¿esta información está desactualizada con respecto a la seguridad social porque hoy en día es por tramos? Sí, claro, es por tramos. No sé si se refiere a que ha cambiado la cuota. Es verdad que ha cambiado antiguamente. Bueno, hace un año eran 60 euros y la han subido la cuota bonificada a 79, 80 Claro, euros. creo que se refería a eso, que es 79 siempre o va por tramos. No, eso es siempre, me refiero. El IRPF va por tramos, pero no se puede confundir con la cuota de autónomo. La cuota de autónomo es como la cotización del autónomo y eso no tiene que ver con el IRPF. Ha cambiado, es verdad, hace un año era de 60 euros aproximadamente y ahora es de unos 79 euros. Pero eso no tiene que ver con el IRPF, eso es la cotización del autónomo por su condición de autónomo. Sí, sí, queda claro, Pablo. Y bueno, así es como estaba en el diagrama también, ¿no? Pero está muy bien que lo hayas aclarado. Jorge nos Ujú. dice, hola, quería saber si cuando habláis de número de facturas os recibís a emitidas y recibidas o solo las emitidas. Gracias. Nos referimos a ambas. Cuando subes facturas a la plataforma, todas cuentan. Es decir, la cuota varía en función de la suma de facturas emitidas más recibidas. José nos dice, buenas, he entendido que en el caso de la empresa en Estonia se hace una declaración mensual, ¿es correcto? Sí, como parte del servicio mensual, Companio se encarga de hacer tu declaración mensual de IVA y luego una vez al año preparación y presentación del informe anual. Efectivamente, es mensual. Nosotros lo llamamos la rutina mes a mes. Vosotros como clientes de la plataforma de Companio tenéis la responsabilidad de subir esas facturas antes del día 5 del mes y mantener conectadas vuestras cuentas bancarias corporativas, que en la plataforma nuestra se integra con prácticamente todas las soluciones bancarias, para que el equipo pueda hacer la conciliación bancaria entre facturas, movimientos bancarios y poder presentar así vuestra contabilidad. Oriol nos dice, si eres residente en España, quieres cobrar dividendos de tu empresa en Estonia, pagas ese 25 en Estonia y luego también debes pagar el IRPF del ahorro en España
o se aplica aquí la ley de doble imposición. Creo que esto ya lo has contestado, Pablo, pero si quieres aclarar algo. Claro, sí, efectivamente, claro, eso es una de las dudas principales que hay siempre, ¿no? Que si ese tratado de doble imposición se puede aplicar a una persona física y, claro, como comentamos anteriormente, por desgracia, la respuesta es no. Uno cuando emite dividendos con su sociedad, esos dividendos, la sociedad pagará un impuesto por ellos, pero después cuando tú los percibas como persona física, al igual que como cualquier otra renta del capital, tendrá que ir al IRPF y tributar como tal. Gracias, Pablo. Juan José nos pregunta, ¿una agencia de marketing digital y desarrollo web sería aceptada en Estonia? Sí, sí, es perfecto, Juan José. De hecho, la mayor parte de nuestros clientes, su actividad es marketing online, consultoría o desarrollo en todas sus vertientes. Recordar lo que he comentado en cuanto a lo que en el apartado que teníamos, que hablamos de las condiciones previas, ¿no? Que Companio acepta negocios que sean 100% digitales sin ubicación geográfica, es decir, sin esa atadura a una ubicación geográfica, ¿vale? Entonces, por supuesto, sí, sin ninguna duda. Gabriel, ¿podría ser una sociedad que recibe ingresos de una empresa de network marketing? Eh, Gabriel, quiero decir, cuando tú tienes una empresa en Estonia, tú puedes emitir facturas por los servicios prestados a cualquier otra empresa o freelance o autónomo en cualquier país del mundo, ¿ok? Entonces, ningún problema en principio, ¿vale? Y quizá eso es otra de las grandes ventajas, ¿no? Que el tener una empresa que te permite operar internacionalmente sin ningún problema. José nos dice, ¿no ha tumbado Europa el modelo 720 español el año pasado, Pablo? No, pues, Eh, actualmente se sigue teniendo que presentar. Lo que no sé es si en un futuro a medio o largo plazo tienen pensado cambiar ciertas cosas, eso será uno de los cambios que vayan a meter, pero actualmente a 2023, 14 del 12, se sigue emitiendo. No sé gracias. si eso tiene que ver un poco con el tema de las criptomonedas que no entraban en un principio en ese modelo y siguen sin entrar. Ahí hay un poco de confusión Sí, al respecto, pero todos los bienes en el extranjero, sí, a día de, bueno, 14 del 12 de 2023 sigue habiendo que declararlos. sí, yo creo que se refiere o de lo que has hablado. Yo no soy experto, de acuerdo, pero sí que se Ujú. refiere o que, de lo que se ha oído hablar es de ese cambio que se iba a introducir respecto a las criptomonedas, pero aún así todavía no se ha aplicado. Entonces, Correcto, se habla de correcto. ello, pero un usuario anónimo nos dice, ¿cuáles son las obligaciones fiscales de tener una empresa en Estonia? ¿Debo ser autónomo para vender en España o residir? Vale, las obligaciones fiscales hemos hablado de ellas en esa introducción inicial, ¿de acuerdo? Las obligaciones fiscales es presentar contabilidad mensual e informe anual solamente. Es bastante sencillo. Y respecto de si debes ser autónomo para vender en España o si tienes que residir en España, no. Cuando dices vender, cuidado con eso, porque si te estás refiriendo a producto físico, Companion no acepta ese tipo de actividad, ya que ese tipo de actividad te ata a una ubicación geográfica y no la admitimos porque probablemente eso te va a dar problemas en el futuro, ¿no? Y eso es justamente lo que no queremos, ¿vale? Correcto. Carlos nos También me dice, gustaría añadir, de paso, que, como dijimos antes, es perfectamente posible tener la sociedad en Estonia sin ser autónomo en España, pero nos encontramos otra vez con que si solo usas esa opción, se presenta la limitación de la emisión de dividendos. Si tienes varias fuentes de ingreso, pues en ese caso a lo mejor sí que te lo puedes permitir y no habría ningún problema, pero si solo dependes de esa sociedad y del capital y de estar el capital de esa sociedad, sí que es un poco limitante el hecho de poder hacerlo solo una vez al año. Si eres autónomo en España, sí podrías facturar a tu empresa y retirar ese capital de forma más periódica. sí, además podría, por ejemplo, si es autónomo en España, podría hacer esa facturación de ese producto o esa venta de productos, sí la podría hacer a Por través ejemplo. de autónomos, ¿no? Carlos nos hace varias preguntas. A ver, nos dice, hola, gracias por la información.
¿Puedes crear una empresa en Estonia con un único socio? Sí, sí, por supuesto. La empresa la puedes crear con un único socio o varios. Es el paso número 2 cuando haces el alta de empresa con Companio, donde introduces la información de esos socios. Dice, en tal caso, ¿puede tener una nómina como empleado 100% de esa empresa en Estonia? No, para eso tendrías que utilizar esta opción de Companion Work en la que tu empresa te contrata como empleado, ¿de acuerdo? Entonces serías como un empleado igual que cualquier otro empleado que está trabajando para una empresa en España, ¿no? Esta opción de Company Work te permite esa posibilidad. Dice, siendo residente fiscal en España, ¿cómo declaro la nómina de Estonia? Bueno, si te das de alta como trabajador de tu empresa en Estonia a través de esta opción que he comentado, que te puedes contratar tanto a ti como a trabajadores en 80 países, es Companio quien se encarga de hacer la presentación, preparación y presentación de esas nóminas, con el pago de la seguridad social, etcétera. ¿Vale? De eso es lo que se encarga este servicio. Dice, perdón, tengo SL en España y soy autónomo administrador. Estoy convencido en cerrar la SL a 31 de diciembre de 2023. Si tramito la creación de empresa en Estonia, ¿cuándo la tendré operativa? ¿Podré facturar con ella a finales de enero del 2024? Bien, esta pregunta viene muy bien para que expliquemos cómo es el proceso y los tiempos. Recuerda que, bueno, la apertura de empresa con compañía se realiza en 5 minutos, luego tienes que hacer la activación de esa empresa. Esa activación, que es en el momento que esté activa es cuando vas a poder comenzar a facturar, requiere que hagas la firma con tu tarjeta de e-resident. Tienes que firmar nuestro contrato de forma digital y tienes que firmar esa empresa en el registro de Estonia también con tu tarjeta de e-resident, ¿vale? Entonces, el obtener esa tarjeta de e-resident es lo que se tarda más tiempo, porque ese proceso tarda en 3, 5, puede tardar hasta 6 semanas, ¿vale? Eso es lo que más se tarda. Si ya tienes claro el abrirla, yo te diría solicita ya tu tarjeta de e-resident para que la tengas cuanto antes. Porque lo que es el proceso de activación con Companio va a ser, imagínate que ya tienes esa tarjeta de e-resident, entras, haces el alta con nosotros, 5 minutos con el formulario, luego para activar tu empresa tienes que firmar el contrato con tu tarjeta de e-resident, lo haces en el mismo día, lo que tardes en responder a nuestro email. Tienes que firmar en el registro de Estonia, eso te va a llevar igualmente nada, lo que tardes en responder a nuestro email. Vas a tener que confirmar, perdón, la dirección de email de contacto que proporcionamos, perdón, a la Agencia Tributaria de Estonia. Eso de nuevo, lo que tardes tú en confirmarlo. Y por último, vas a tener que abrir una cuenta bancaria corporativa. Esto hasta ahora era algo que podía tardar entre 3, 4, 5 días, pero nosotros tenemos varios socios, varias firmas bancarias con las que colaboramos y con alguna de ellas puedes reservar de forma gratuita una sesión online y puedes abrir tu cuenta bancaria en prácticamente 10 minutos. Por lo tanto, te diría que tu empresa puede estar operativa desde el punto de vista de compañía en una semana, ¿vale? En una semana la puedes tener operativa y puedes empezar a facturar, pero siempre y cuando tengas ya la tarjeta de e-resident para poder hacer las firmas. Recordar que la tarjeta de e-resident equivale a, yo siempre digo, a tener un notario en el bolsillo, ¿vale? Es decir, todo lo que normalmente lo que haces en un notario en España, lo haces con esa tarjeta. Entonces, si tienes la tarjeta, una semana. Si no tienes la tarjeta, puedes tardar entre 3 y 6 semanas para conseguirla y luego hacer la activación. Perdón, me he tardado muchísimo con esta pregunta. Oriol dice, tengo un canal de YouTube de coches, genero entre 10K y 15K al mes. Pues enhorabuena, Oriol. Y tengo una nave de alquiler en España donde grabo parte de mis vídeos, otros los grabo fuera. Gran parte de mi facturación es una empresa alemana y me gustaría contratar a un filmmaker español para que me ayude a grabar. ¿Me conviene abrir la empresa en Estonia? Bueno, pues aquí, claro, de nuevo, y un poco diciendo lo que dice Pablo, y bueno, lo que he repetido yo mucho a lo largo del webinar, tienes que conocer muy claro, tener muy claro todas estas ventajas y lo que implica a nivel fiscal, pagos mensuales que tienes que hacer, ¿no? Entonces, en tu caso, que ya además eres una empresa que lleva funcionando tiempo, hazte una pequeña tabla de Excel, mira lo que vas a tener que pagar cada mes, cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos y ponte por cada mes, yo
ponte un par de columnas y mira cuáles son tus gastos e ingresos en cada uno de los escenarios, es decir, teniendo una empresa en Estonia o no teniéndola, ¿vale? Porque es difícil para nosotros aconsejarte en este sentido sin conocer todo exactamente de tu negocio, ¿no? Es difícil decidir por ti. Por supuesto, las ventajas son muy grandes, como os hemos comentado ya, pero claro, importante lo del tema que dices de la nave de alquiler, no podrías tener esa nave de alquiler a tu nombre porque eso implicaría un lazo geográfico con el país, ¿no? Con tu actividad. Luis nos dice, ¿se pueden pasar gastos desde España a la empresa de Estonia? Muy importante el tema de gastos. El tema de gastos de una empresa en Estonia está muy claro y está muy definido. Todo lo que tenga que ver con gastos relacionados con la actividad de la empresa no paga impuestos y es deducible. Es decir, pues pagos, por ejemplo, del servidor, utilizas MailChimp para enviar emails, comprar un móvil para la empresa, todo ese tipo de gastos son completamente deducibles, es decir, no pagas impuestos con ellos. Importante, tienes que pagar con la tarjeta bancaria de empresa esos gastos, ¿no? Para que quede constancia y luego subir la factura a la plataforma antes del día 5. Por supuesto, gastos personales o que no tengan que ver con la actividad de la empresa no son deducibles, es decir, no deberías pagar con tu tarjeta de empresa ningún tipo de gasto personal. Lo que también puedes pasar como gasto de empresa son cualquier viaje que vayas a hacer relacionado con la empresa, pues no sé, asistir a algún evento, la Web Summit, la South Summit, ir a ver a un cliente a Londres y te tienes que reunir con ellos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con transporte público siempre, no transporte privado, taxis también, todo ese tipo de gastos son deducibles. Además, cuando haces un viaje de trabajo, puedes hacer una asignación diaria de hasta 50 euros en concepto de dietas que también están exentos de impuestos. Es decir, si tú te vas 5 días a Londres a atender a una conferencia, al final de ese viaje, ¿vale? La empresa te podría pagar hasta 50 euros por día, también libres de impuestos. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues tú irías ahí a Londres con tu tarjeta de empresa y tu tarjeta personal. Los gastos de empresa los pagarías con tu tarjeta de empresa, es decir, taxis, la conferencia, el viaje que has hecho allí, el alojamiento en un hotel, etcétera, etcétera. Y luego gastos personales, como puede ser comida, el que te hayas comprado yo que sé, una mochila porque se ha roto, eso lo pagarías con tu tarjeta personal. Luego, al final del viaje, tendrías derecho hasta 50 euros diarios en concepto de dietas, ¿vale? Vale, ahora nos dice otro asistente, con la doble imposición, perdonad un momentito, con la doble imposición nos pregunta un asistente anónimo, con la doble imposición sería 25% y además un 20 largo en España. Sí, el 20% bruto, 25 neto es lo que tu empresa paga cuando distribuye dividendos, solo en ese momento. Y tú, a nivel personal en España, Pablo, A nivel personal en España iría por el IRPF del capital y depende de la cuantía. Hasta 6.000 euros iría un 19%, después iría mm, aumentando poquito a poco hasta un máximo de unos 27% más o menos. No se suele vale, llegar a esos extremos tan altos de la tabla. Normalmente uno se queda pues, en los primeros. perfecto. José nos dice sobre la diapositiva cuarta, en la que hablábamos de las leyes. Dice, Pablo ha hablado del 20% de dividendos en Estonia, que es lo que yo recordaba, pero en las anteriores hablabais del 25%. Sí, dice, ¿cuál es? Perdona por la confusión que puede generar. Efectivamente, siempre hablamos de dos porcentajes diferentes, pero uno es el bruto y otro es el neto, ¿vale? Es el Vale. 20% bruto, 25% neto. Y quédate siempre con el 25%, que quizá es más fácil para los economistas, asesores fiscales como Pablo, pues es más fácil entender la diferencia, pero para el resto de los mortales yo me quedo con el 25% en la cabeza siempre y me es más fácil calcularlo, ¿vale? Juan José nos dice, ¿podemos contratar una consultoría
para ver nuestro caso particular, sí, por supuesto, es lo que estoy compartiendo ahora en la presentación, ¿vale? Lo tienes en la versión en español de nuestra web. Si vas al menú servicios en la parte de arriba, verás que hay un menú consultoría, ¿vale? Y desde ahí puedes directamente reservar con Pablo una consultoría, ¿no? Programarla. Dice Daniel, la gestión de contratación está incluida en la cuota de compañero. Si no es así, ¿qué coste tiene? La gestión de contratación no está incluida, depende mucho porque por supuesto depende mucho del país donde vayas a contratar y del salario que vayas a pagar a ese empleado, ¿vale? Porque en cada país la aportación a la seguridad social es diferente, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos para que lo puedas calcular aproximadamente es una calculadora. Si te vas a la sección servicios de nuestra web, menú servicios, perdón, hay contratación internacional, gestión de nóminas. Si vas a esa página, verás que hay una calculadora en la que seleccionando el país y el salario que vas a pagar a ese empleado, tendrás aproximadamente una valoración de los gastos, ¿vale? Dice Daniel, ¿hay algo que debamos saber acerca de las cuentas bancarias de la empresa en Estonia? Bueno, yo te comentaría, sí, que por supuesto cuando abres una empresa en Estonia tienes que abrir una cuenta bancaria corporativa, que siempre recomendamos las soluciones fintech, soluciones online que te permiten abrir esa cuenta de una forma muy rápida, y además siempre recomendamos que te pongas en contacto con nuestros agentes de atención al cliente para que ellos te proporcionen un enlace que te permite realizar una cita con uno de nuestros colaboradores en esas soluciones bancarias, y con esa persona vas a poder tener una cita online, hacerle cualquier tipo de preguntas respecto a tu cuenta bancaria corporativa y, si te interesa y te parece bien, abrirla en ese momento de una forma súper rápida. Ferran, si tienes una empresa en Estonia y resides en España, pero tributas en España, ¿es obligatorio ser autónomo en España? Claro, es lo que habíamos comentado antes, realmente no. Es recomendable por el hecho de que no vas a tener esa limitación en la emisión de dividendos una única vez al año. Si te surge cualquier tipo de imprevisto o urgencia de sentido de dividendos de la empresa de Estonia, no vas a poder retirar capital nuevamente en ese año fiscal, pero sí se puede perfectamente tener la sociedad en Estonia sin tú ser autónomo en España. Sí, a través de, bueno, y retirar capital a través de esa única opción que te quedaría, que sería la de emisión de dividendo anual. Vale, perfecto. Nicolai nos dice, gracias por la sesión, gracias a ti, Nicolai, por atender. Desde la empresa en Estonia me puedo pagar el salario mensual sin pagar cuotas de autónomo en España. Vale, aquí voy a explicar las tres formas que hay de sacar dinero de tu empresa en Estonia, ¿no? Entonces, las únicas formas legales y que, de acuerdo a las leyes europeas, estonias y españolas, serían: uno, el reparto de dividendos, que ya hemos repetido muchísimas veces, ¿no? Que es una vez al año, ¿vale? Para el cual pagas un 25% neto. Tu empresa paga un 25% neto en Estonia, ¿vale? Esa es la opción número uno, ¿vale? La opción número dos es que factures, si eres autónomo, ¿de acuerdo? Tú factures a tu empresa en Estonia en concepto de un servicio. En este caso, tú estarías actuando como cualquier otro proveedor de servicio. Es decir, yo tengo una empresa en Estonia y contrato a alguien para que me haga la web, esa persona me hace una factura por ese servicio y yo le pago, ¿vale? Esa sería la segunda forma, ¿vale? Eso no tampoco tributa de ninguna forma en Estonia, es cero impuestos, es el pago de una factura, ¿vale? La tercera forma sería el pago de salarios como empleado, pero para eso tienes que utilizar la opción, para que sea completamente legal, la opción de Companion Web. Para eso hemos creado esa opción, ¿no? Para cubrir de una forma legal el que puedas tener un sueldo desde tu empresa en Estonia. De esa forma no serías autónomo en España, pero estarías contratado. Sería como si estuvieses trabajando para cualquier otra empresa en Estonia. Tendrías tu salario que te pega la empresa en Estonia y en España contribuirías por seguridad social, pensión, etcétera, ¿vale? Eh, como una excepción, la pondría si eres alguien que no es residente fiscal o eres un nómada digital que no está residiendo actualmente en ningún país o no resides en ningún país más de 6 meses, podrías facturar a nivel personal
a tu empresa en Estonia y hacer ese pago de esa factura. Pero aquí siempre lo digo esto con comillas, en el sentido de que, claro, el que veas si eres o no residente fiscal y puedes facturar a nivel personal tiene mucho que ver con el país donde estés residiendo en ese momento. Entonces, ahí siempre aconsejo que consultes con un asesor fiscal contable en ese país donde estás para asegurarte que estás cumpliendo con todas las normas. Rocío nos dice, disculpad, no sé si he entendido bien, una SE en España pagaría anualmente el 25% de impuesto de sociedades y una sociedad en Estonia pagaría el 0%, salvo que se repartan dividendos. Vale, Rocío, bueno, y, no me sé yo el porcentaje en España, ¿vale? Eso lo tendría que aclarar Pablo, pero sí Sí. decirte que lo importante en Estonia es que tu empresa no paga ningún tipo de impuesto, es decir, cero, hasta el momento en el que se distribuya dividendos. Recordar que lo importante es el momento, no el porcentaje, ¿vale? Y eso es la gran ventaja y la gran, bueno, la inteligencia que han tenido en Estonia de hacer esto, ¿no? Por eso es muy, muy ventajoso cuando estás empezando, ¿no? Que cuando estás empezando no tienes seguramente recursos, entonces cualquier pago supone un mundo, ¿no? Entonces, solo pagas cuando hagas distribución de dividendos. Quédate con eso, ¿vale? A ver, alguien nos pregunta aquí, esta pregunta es larguísima, voy a intentar, ah, vale, voy a intentar ir con otra y voy resumiendo mientras la otra, a ver si la podemos contestar. Nicolai, de nuevo, es decir, ¿qué maneras hay de sacar capital desde la empresa en Estonia más de una vez al año y no pagar cuotas de autónomos? Gracias. Sí, efectivamente, hay maneras. Son las 3 maneras estas que te he comentado. Daniel, con respecto a las facturas incluidas, ¿se trata de 20 facturas al mes o anual? Al mes, Daniel, es al mes. También aprovecho para comentar que la cuota mensual es dinámica. Es decir, si yo este mes subo hasta 20 facturas, pago la cuota mínima. Si al mes siguiente subo 40, pagaré un poco más. Si al tercer mes de nuevo subo solamente 10, la cuota que pago es de nuevo la mínima, ¿vale? No es una cuota fija, sino que es dinámica en función de las facturas que subas cada mes. Eduardo nos dice, ¿saben si hay algún tratado entre Estonia y México para evitar la doble tributación? No lo sé, no sé si, Pablo, tienes algún tipo de información respecto a esto. Para México, Si no, existe, no ¿sabes tenemos, si no lo existe sabemos, algún claro. tratado? No, al final Vale, nosotros al final controlamos de los ámbitos de nuestro territorio, ¿no? Tanto Estonia como España en mi caso, pero no sabemos cómo estaría a nivel internacional y más fuera de la Unión Europea. Lo ideal sería que hablaras con un asesor fiscal en México para que te pudiera contar un poquito cómo está allí la situación, ¿no? Y si sería posible o no. ujú. Vale, gracias. Sí, es lo que yo aconsejaría también. Rocío nos pregunta, ¿quién aparece como administrador de la sociedad en España, en Estonia? Perdona. Pues ahí en el paso de alta de empresa, de compañero, cuando estás en esos 3 pasos, donde estás definiendo quiénes son los socios y cuáles son sus datos, es ahí donde defines pues las características de cada socio, si es más de uno, ¿vale? Es decir, tú lo decides y tú informas en el momento de dar de alta a la empresa. José, dice, posibilidad de que el socio de una sociedad en Estonia sea, a su vez, una sociedad residente en un tercer país, por ejemplo, Estados Unidos. Gracias. Vale, José, existe esa posibilidad, pero Compaño no da soporte a esta posibilidad. Esta posibilidad implica que vas a tener que hacer uso de un notario tradicional, con firma, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, ahí pierdes un poco estas ventajas de gestionar tu empresa de forma completamente online, ¿vale? Entonces, el tener socios de este tipo, pues te quita ventajas y entonces por eso Companion no lo admite y no daría soporte, ¿vale? Claro, al final lo que decimos siempre, si me permites, Miguel, la puntualización es que siempre vamos a optar por la opción más conservadora y segura para nuestros clientes, para aquellas que sabemos 100% que no van a dar ningún tipo de problema a medio ni a largo plazo. Ujú, ujú. José dice, respecto a la pregunta que habéis respondido sobre la cuota autónomos, creo que quien la ha hecho se refería al incremento de las cuotas, al pasar a pagar por facturación real y que muchos ya no podemos acogernos a la tarifa plana. Vale.
Sí, vale, supongo que se refiere a eso, que ya, sí, efectivamente, ya muchos no se podrán acoger a la tarifa plana, ¿no? Claro, cuando Flore- pasa un año y no están dentro de estas pequeñas excepciones, ¿no?, que marca la ley, cada uno, pues, claro, empezará a cotizar sobre su depende de la base de cotización que tenga, claro, sí. Vale, Florencia nos dice qué ventajas ofrecéis frente a vuestra competencia. Vale, yo en primer lugar destacaría que somos una solución todo en uno ahora mismo, que estamos cubriendo todo las necesidades que tiene un emprendedor desde que inicia su andadura hasta que va creciendo, es decir, desde el alta incorporación de tu empresa a la gestión de tu empresa en cuanto a contabilidad, impuestos, etcétera, hasta la contratación internacional. Actualmente nuestra plataforma es la única que permite o da el servicio de contratación internacional para e-residents, ¿vale? Eso es una de las ventajas fundamentales. Además, nos caracteriza el ser muy estrictos, lo he repetido muy veces, perdonar, en cuanto queremos asegurarnos que todos nuestros clientes no van a tener ningún problema en el futuro con ninguna legislación, con ninguna administración ya sea de Estonia o de España, ¿no? Eso es lo que más destacamos. Nuestra solución no es para todo el mundo, ni todos los clientes es para nosotros, ¿no? Pero sí que queremos que aquellos clientes que están con nosotros tengan la seguridad de que están cumpliendo con todos esos requisitos. Son los dos puntos principales que destacaría, ¿no? Muchos más, pero eso es lo que más destacaría. Otro anónimo nos dice, en Estonia es fácil y claro qué tipo de cosas se consideran gastos de empresa y cuáles no. Sí, ya lo he comentado antes en otra pregunta y sí, es muy, muy claro. Es claro y sencillo, no hay dudas. Gastos relacionados con la actividad del negocio, sí, deducibles. No relacionados, no deducibles. Viajes de empresa, sí, deducibles. ¿Vale? Eso sería un poco el resumen muy, muy rápido. Dice, pero actualmente no se paga la seguridad social por tramos según las ganancias de autónomo. Nos vuelve a preguntar sobre el tema de los tramos, Pablo. No sé si quieres añadir algo. Perdón por repetir la pregunta. Si se paga la seguridad social por tramos, la seguridad social y la cuota de Sí, autónomo. sí, la cuota de autónomo, sí, nos La pregunta base de por tramos. cotización que tenga el autónomo es lo que decide la cuota que va a pagar. Nosotros siempre vamos a hablar de cuotas medias, siempre vamos, para no liar más el tema, siempre hablamos de una cuota media de unos 290, 300 euros, pero por supuesto está ligado a la base de cotización de la que tenga el autónomo, vamos. Correcto. Vale, gracias. Dice, José dice, compañeros empresa en Estonia, ¿no? ¿Qué obligaciones tenéis en cuanto a KYC? Es decir, Know Your Customers son la abreviatura de KYC, es Know Your Customers, son un protocolo. E información de clientes tenéis respecto a algún organismo similar al SEPBLAC español. Vale, yo primero decirte que como además de ser una empresa en Estonia y en nuestro caso también físicamente en Estonia, porque nuestra oficina única está allí. Además, tenemos una serie de acuerdos con la e-Residency, que es el departamento que depende del Ministerio de Economía de Estonia. Cumplimos a rajatabla no solamente el protocolo KYC de Know Your Customer, sino el Anti-Money Laundering también. Es decir, seguimos esos protocolos a rajatabla. Entonces, sí, respecto al otro organismo que comentas, no lo conozco, pero esos serían las dos principales, los dos principales protocolos que nosotros seguimos en cuanto a nuestros clientes, ¿vale? José dice, sobre gastos que estás hablando ahora, es muy interesante. ¿Podrías hacer una diapositiva comparando como las anteriores, justamente de las cosas que más sufrimos aquí? Vale, pues gracias por tu sugerencia, José, lo haremos. Y de otras maneras, respecto a los gastos deducibles, te aconsejo que vayas a la sección, nuestro menú recursos. Ahí tienes la sección de base de conocimiento de ayuda, donde tenemos muchísima información desglosada por capítulos. Hay una sección de gastos y podrás ver ahí cuáles son más información sobre los gastos deducibles, ¿no? Y uniéndolo con la pregunta que nos hacían antes de ventajas que tenemos, ¿no? Creo que actualmente somos la plataforma que más información y de forma más transparente está ofreciendo, ¿no? Entonces,
nuestra base de conocimiento. Ve a ella y ahí lo verás muy claro, pienso. Juan José, ¿se pueden hacer inversiones inmobiliarias en España con las empresas en Estonia? No, Companion no lo admite. Esto sería causa automáticamente de que no podrías ser cliente nuestro, ¿vale? Quiero ser muy claro en esto. Somos muy estrictos, pero creo que eso aporta grandes ventajas para vosotros. Carlos dice, ¿puedes explicar un poco mejor, Companion Word, si me autocontrato a mi empresa en Estonia, qué implicaciones fiscales tiene en España? ¿Qué impuestos se pagan en Estonia por esta nómina? Pongamos un ejemplo, 3.000. Vale, esto es lo que se llama Employer on Record, es decir, el empleado en el registro. Es decir, tú vas a trabajar para una empresa que está ubicada en España, con lo cual tu nómina, contribuciones a la Seguridad Social y pago para tu futura pensión es exactamente igual que otro trabajador que está trabajando para una empresa en España, ¿vale? Es decir, figura a la hora de nóminas, pagos, etcétera, es una empresa en España la que se encarga de gestionar eso, pero se hace a través de la empresa en Estonia, ¿vale? Y ese es el servicio que proveemos. Entonces, de cara a España, cumples con absolutamente todas las obligaciones fiscales, esto es totalmente transparente, y de cara a Estonia no tienes que pagar nada, claro, porque esto es algo, es como si estuvieras trabajando para una empresa en España, ¿vale? Y Company Work, ¿qué es lo que hace? Pues te tramita todo eso, es decir, te prepara las nóminas y hace todos los pagos que correspondan, ¿vale? Lo único que tienes que hacer tú es pagar la cuota mensual que incluye tanto el pago del servicio como el pago del sueldo, incluyendo todos esos seguridad social, etcétera. De nuevo te remito a la sección servicios de menú servicios de nuestra web, donde vas a poder hacer un cálculo aproximado en función del sueldo y el país. Ferran dice, ¿y si no eres autónomo, la CFC no podría decir nada? Pablo. No, quisimos también poner el tema de las CFC Rules. Al final también hay muchísima desinformación, ¿no? Con esto al respecto. Tiene mucho que ver con el tema de la sustancia en un país que hablábamos antes. Realmente no tiene que ver. Siempre que se cumplan las directrices que hagamos en Companio, al final nuestra experiencia, los años que llevamos en esto y nuestros clientes pues no nos avalan en ese aspecto, ¿no? Por eso también somos muy claros en lo que se puede y en lo que no hacer, y en lo que no nos va a dar problemas y en lo que sí puede dar lugar a darlos. Entonces, vamos a estar siempre por las opciones más conservadoras y siempre que sigan nuestras directrices no va a haber ningún problema. Ujú. Vale, otro asistente nos pregunta, si me contrato a mí mismo desde Estonia, ¿cuánto se pagaría de seguridad social, pensiones, etcétera? Vale, esto igual que, o sea, el pago depende de tu salario, es decir, aquí aplica estrictamente la norma española. Te remito de nuevo a esa calculadora que tenemos en la sección, en el menú servicios de nuestra web, ¿vale? Y dice, ¿de cuánto ahorro estamos hablando? Claro, eso dependerá mucho del salario, de cuánto factures. Ten en cuenta que no pagarías la cuota de autónomo, sino que serías como un trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Entonces ahí tienes que echar tus números, ¿vale? Es muy difícil recomendarte una u otra cosa sin saber exactamente cuáles son tus ingresos, etcétera. Florencia, ofrecéis la opción de facturación recurrente y transferencia SEPA. En principio, dentro de nuestra plataforma no, pero entiendo que aquí seguramente podrías utilizar a la hora de facturar algún tipo de pasarela de pago o no sé si tienes un dropshipping con un e-commerce, algún tipo de plugin que pueda hacerte esto, ¿vale? Javier dice, hola, gracias por toda la info. ¿Cuánto cuesta cerrar una empresa en Estonia y cuánto tarda? Vale, esto es una pregunta muy buena. Tienes el desglosado con todo tipo de detalles en nuestra sección de ayuda, en el apartado Tu empresa. Ahí verás que hay una pequeña sección dedicada a cerrar tu empresa. Yo te lo resumo muy rápido. El coste es 490 euros más IVA, ¿vale? Y el tiempo es entre 5 o 7 meses mínimo. El proceso de cerrar una empresa está prácticamente unificado a nivel europeo y es muy, muy similar, ¿vale? Entonces, quédate con esos dos datos, ¿vale? En cuanto a cuánto se tarda y cuál es el coste, pero te aconsejo que vayas a la sección de ayuda y veas ahí un poco cuál es el proceso
para cerrar esa empresa, ¿vale? Ten en cuenta que ahí hay que seguir, verificar que no existe ningún tipo de deuda, con proveedores, con deudores, etcétera, etcétera, ¿no? Es similar al resto de países europeos. Javier, ¿es mejor comprar una empresa ya existente o qué ventajas tiene? Vale, Javier, esto ya nos lo han preguntado muchas veces. Compañio nunca aconseja que compres una empresa existente. ¿Por qué? Y lo relaciono con la pregunta de cómo cerrar una empresa, porque no sabes qué ha pasado durante el tiempo que esa empresa ha estado operando. ¿Vale? Realmente es tan sencillo abrir una empresa nueva con Companio que atarte a una empresa que ya existe con los posibles problemas que ya haya podido tener, no le veo mucho sentido, ¿vale? De todas maneras, si es algo que piensas hacer, tener en cuenta que la información es muy transparente en Estonia, en el registro, etcétera. Ahí puedes obtener bastante información de esa empresa ya existente. Pero en ningún caso lo aconsejamos, ¿vale? Es tan sencillo abrir una nueva que por qué complicarse, ¿no? La vida es ya bastante complicada para hacerlo más. Javier, de nuevo, si como reparto de dividendos y sueldos se paga doble tributación, ¿por qué no hacerlo siempre como factura desde otra empresa? ¿Hay alguna restricción ahí? Pues claro, en principio no. A ver, siempre que eso sea una factura legítima por un servicio, pues por supuesto cualquier otra empresa puede facturar a otra empresa en Estonia, ¿vale? Eduardo, ¿se puede hacer una fintech de crowdfunding en Estonia o también para levantar capital de tercero requieres licencia? Vale, te remito un poco a la información que tenemos en nuestra sección de ayuda de nuevo, donde explicamos qué actividades requieren o no requieren licencia, ¿vale? Si es una actividad tipo cripto, tienes el caso en los casos en que necesitas y los casos en los que no necesitas. Si lo que quieres montar una fintech, probablemente vayas a necesitar una licencia también, ¿vale? Recuerda que Companion no se encarga de tramitar este tipo de licencias. Existen empresas especializadas en cada una de estas licencias: cripto, fintech y agencias de viajes. Son las tres únicas actividades que en Estonia requieren licencia, ¿vale? El resto de actividades las puedes desarrollar con una empresa en Estonia. Es más, puedes desarrollar múltiples actividades con la misma empresa en Estonia. No existe esa restricción que existe en España, que tienes que dar de alta cada una de las actividades. Dice, respecto al 720, aplica si tienes, por ejemplo, 30.000 euros en cuentas y 30.000 en bienes o cripto. Quiero decir, porque son más de 5.000, claro, me está diciendo 30.000 en cuentas más 30.000 en bienes, 60.000. Entonces, ¿tendría que presentar el 720, Pablo? Correcto. De forma muy sintética, muy resumida, si la suma de los bienes supera los 50.000 euros, sí tienes que presentar el modelo 720. De todas maneras, el consejo que siempre solemos dar es, ante la duda, lo mejor siempre es consultarlo. Me refiero, nunca dar por hecho, mira, pues como esto no tengo muy claro de que no vaya, voy a no presentarlo porque malo será. Lo ideal, en última instancia, incluso llamar a la agencia tributaria de vuestro país, ahí en el que estéis, y confirmar estas cosas porque son importantes, ¿no? Y en este caso, sí, si la suma de los bienes es superior a 50.000 euros, tienes que presentar ese modelo. Vale, Javier nos dice, coste total de abrir una empresa en Estonia. Me gusta mucho esta pregunta porque a mí también me gusta ser muy directo. Y él dice, incluido todo, costes administrativos, gestor, tipo compañía y residency, etcétera. Vale, Javier, pues sería, necesitas la tarjeta de residency, que tiene un coste de 110 euros, ¿vale? Eso lo tienes que pagar sí o sí. Alta de empresa con compañía, ahora mismo son 290 euros masiva, ¿vale? Ese es el coste inicial y está, por supuesto, incluido todo, dirección, persona de contacto, etcétera, etcétera. Luego, coste mensual, ¿vale? Que lo hemos dicho ya, depende de tu facturación, es dinámico y con una cuota mínima de 79 euros al mes masiva. Y una vez al año, la gestión y presentación de tu informe anual, 250 euros masiva. Eso es todo por lo que tienes que pagar, ¿vale? De todas maneras, también te remito a nuestra página de precios. Tenemos una sección de servicios extra, pero a ver, esos son servicios que en principio no necesitas. Por ejemplo, necesitas un documento apostillado porque lo necesitas presentar, no sé, ante algún organismo oficial. Esta documentación se puede descargar de forma gratuita, ¿no? Pero en algunos casos, si necesitas algo, por ejemplo, traducido y apostillado, eso requiere un notario, ¿no? Entonces, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, cobramos por ese servicio porque, claro, el notario también cobra, ¿vale? Pero estos precios que te acabo de decir incluyen todo,
¿vale? Revisa nuestra página de precios y pregunta en nuestro chat online si tienes alguna duda, ¿vale? Juan nos dice, me dedico al e-commerce, mi producto se vende mayormente en España y tengo un almacén en España. Posibilidades tendría para una optimización fiscal con una empresa en Estonia. Y muchas gracias. Pues Juan, en principio no es una actividad a la que demos soporte, ¿vale? Entonces, lamentablemente no. Javier nos dice gracias a ti Javier por asistir. Otro asistente anónimo nos dice, ¿en qué países de Latinoamérica no se puede contratar desde mi empresa en Estonia? No me lo sé de memoria, tienes que ir a nuestra sección de servicios, nóminas y pagos internacionales, ir a la calculadora que tenemos, al simulador, y ahí tienes la lista de países, ¿vale? No me lo sé de memoria, pero son más de 80 y ahí, si no está ahí, es que actualmente no damos soporte a ese país. Pero te aconsejo que si no encuentras ese país, por favor, te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente porque podríamos plantearnos también dar servicio a ese país, ¿vale? De nuevo, Javier, gracias a ti, Javier. Javier dice, ¿el cierre de la empresa es también 100% online? Sí, por supuesto, Javier, es 100% online. Un asistente anónimo, para que la empresa en Estonia tenga sustancia, no debes tener oficina física y al menos un empleado allí. Simplemente no tienes que tener oficina física en otro país, ¿vale? Que no sea Estonia, ¿vale? No necesitas tener un empleado. Me deja esta pregunta para el final porque era muy, muy larga. Dice, buenas, soy autónomo, en concreto de servicios de ingeniería, proyectos varios relacionados con inmuebles, situados en España, terrenos, viviendas, edificios, etcétera. Mis clientes son particulares y empresas relacionados con el sector, arquitectos, constructoras, etcétera. También realizo trabajos para la administración. Por el tipo de clientes con los que trabajo, tengo que seguir facturándoles con mi persona física. En este contexto, ¿puedo hacer una empresa pantalla en Estonia manteniendo mi actividad en España? La idea sería facturar desde Estonia a mi persona física en España para reducir mi beneficio en España. Soy pequeña empresa. Actualmente tengo un beneficio bruto anual de unos 75.000 euros. Me saldría a cuenta hacerlo. Por otro lado, he leído que si la dirección efectiva se realiza desde España, se debería tributar en España. En mi caso, como yo resido en España y seré el único socio de la empresa, indudablemente la dirección efectiva estaría en España. ¿Hay alguna manera de salvar este problema? Vale, pues a ver, yo aquí es muy larga la pregunta, pero ya enseguida empezó a leer como banderas rojas, red flag, ¿no? Que me saltan, ¿no? Pues primero, actividad relacionada con algo físico, ¿no? Arquitecto, arquitectura, etcétera, ¿no? Y luego si estás hablando ya de una empresa pantalla, pues ya mal vamos, ¿vale? En principio, esto está pensado para actividades y negocios que sean, servicios, perdona, que sean estrictamente online y con ninguna asociación a una ubicación geográfica, ¿vale? Entonces, no, a ver, en principio no es algo que te aconseje, ¿vale? Nosotros, como he dicho, somos muy estrictos, miramos muy mucho por que cumpláis con toda la normativa fiscal, contable, etcétera, y si ya comienzas así, pues es un mal comienzo. Entonces, hay que cambiar un poco el chip y pensar, quiero un negocio internacional, tengo un servicio online, quiero crecer internacionalmente, esta plataforma me permite, compañero, gestionar ese negocio internacional, crecer en el futuro. Eso es un poco el planteamiento inicial que hay que tener, ¿no? Lo que se salga de ahí, pues es ya un poco difícil, ¿no? Y para nosotros va a ser difícil trabajar así con nosotros. Y esa es la última pregunta. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber asistido y bueno, os invito a preguntar cualquier duda a nuestro servicio de atención al cliente que trabaja de 11 a 7. Puedes contactar con ellos a través del chat online que está en la parte inferior de la página. Son personas, no robots, 5 personas que trabajan allí. Y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Miguel, y un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.